Estar informados, este es el lema del Día Mundial de la Psoriasis de este 29 de octubre del año 2020. Este año no podemos acudir a nuestra cita habitual del Ministerio de Sanidad. Lo hacemos online, así que no hay mal que por bien no venga, porque este trabajo lo pueden ustedes ver en cualquier punto de donde se encuentren. Soy Antonio Manfredi, soy periodista, soy miembro de Acción Psoriasis, paciente de artritis psoriásica y estamos aquí para presentar una larga y muy interesante jornada. Para nosotros es muy importante esta capacidad de información. Por eso nos hemos venido a la sede de la Universidad Loyola Andalucía, a esta Facultad de Comunicación, porque la información genera poder y un paciente empoderado es un paciente capaz de negociar con su especialista su tratamiento. Porque no hablamos de curación, enfermos críticos, hablamos de calidad de vida. Les vamos a ofrecer todos estos temas en una serie de ponencias que espero les resulten interesantes. Bienvenidos. El 29 de octubre es el Día Mundial de la Psoriasis y la Artritis Psoriásica. Desde Acción Psoriasis realizamos actividades de interés para los pacientes y sus familiares. Psoriasis. Estar informado. Pues vamos a escuchar ahora a un dermatólogo, un viejo conocido de nuestra asociación de Acción Psoriasis, que es el doctor don Pablo de la Cueva. Él es el jefe del servicio de dermatología del Hospital Universitario Infanta Leonor en la ciudad de Madrid. Ya lo van a ver ustedes, es un hombre joven, pero muy experimentado, que representa la nueva generación de dermatólogos que tenemos en nuestros hospitales, donde se intenta combinar capacitación, innovación y calidad asistencial. Como pacientes hemos debatido siempre con el doctor de la Cueva sobre la necesidad de contar con pacientes que pacten, entre comillas, en la medida de lo posible, su tratamiento en consulta, porque de esta manera seremos pacientes, lógicamente, mucho más implicados. Ahora llega también el momento de la innovación. Por ejemplo, la teledermatología es una de las especialidades de vanguardia y, lógicamente, la pandemia la ha puesto, si cabe, aún más en valor. Así que, con ustedes, gracias al doctor de la Cueva. Hola a todos, soy el doctor Pablo de la Cueva, dermatólogo del Hospital Universitario Infanta Leonor. Encantado de estar con motivo del Día Mundial de la Psoriasis de este año 2020, acompañando a Acción Psoriasis, acompañando a los pacientes con psoriasis y a las familias y representando a la Academia Española de Dermatología y Venerología, la EDV. Vamos a hablar de un tema que es importante porque realmente nosotros los dermatólogos ponemos tratamiento para la psoriasis, pero realmente este tratamiento tiene que ser consensuado o compartido. De hecho, el título de la charla se llama Decisiones compartidas, toma de decisiones compartidas. Y bueno, la primera diapositiva quería un poco poneros un proyecto que me hizo mucha ilusión, que estuve de coordinador junto a Blanca Fernández Laschetti y que es de un proyecto de humanización, pero que cuando puse decisiones compartidas psoriasis en Google, por ejemplo, me apareció una noticia que es justo de este proyecto. Pacientes con psoriasis, que también evidentemente participó Acción Psoriasis, piden una toma de decisiones compartidas, ¿vale? Aquí era el grupo y vamos a ir un poquito más allá y, bueno, en este decálogo de este proyecto de humanización me voy a parar un poquito porque es un decálogo porque nos reunimos muchos, era multidisciplinar e interdisciplinar las reuniones que tuvimos y realmente sacamos unas conclusiones porque dimos voz al paciente, que es muy, muy importante. No solo el médico de atención primaria, dermatólogo, que estamos tratando los pacientes, reumatólogo en el tema de la artritis psoriásica, debe haber más especialistas involucrados por aquellas comorbilidades que tienen los pacientes, cardiovasculares, psiquiátricas, etcétera, psicólogos, que en esta ayuda tan importante por la comorbilidad psicológica que tienen también, farmacia, tanto de oficina de farmacia como farmacia hospitalaria, el rol de la enfermería que es creciente, los nutricionistas por aquel síndrome metabólico, esa mayor tendencia a la obesidad de los pacientes con psoriasis, igual que los otros especialistas como endocrinólogos, trabajo social que se incluyó
etcétera. Y la labor importantísima de atención primaria. Pero bueno, no solo a nivel organizativo esto es muy importante, pero estamos hablando del paciente y el paciente tiene que tener una formación importante, es decir, de hecho las asociaciones de pacientes colaboran muchísimo y son eje fundamental de esta formación, pero todas las personas que estamos involucradas en el sistema sanitario que interaccionamos con los pacientes con psoriasis tenemos que formar a los pacientes, familiares muchas veces, sobre qué es la enfermedad. De hecho, el logo que ponía al principio es "Estate informado", no es una enfermedad contagiosa. Esto hemos trabajado mucho durante los últimos años en medios de comunicación para ello. La información debe ser rigurosa, con un lenguaje cercano, como pone el punto 6, y tenemos que utilizar los canales que tenemos disponibles para ello, ¿no? Como pueden ser ahora mismo las tecnologías son buenos canales. Y lo que pone el número 9, que es justo el objetivo de la charla, aunque luego también comentaré cosas de psoriasis y COVID y los nuevos avances en psoriasis, la toma de decisiones compartida, en el que el proceso de elección de tratamiento, es decir, de tratamiento, pero no solo, sino también tratamiento a nivel global, las decisiones terapéuticas, debe ser una deliberación entre paciente y médico con toda la información y formación que hemos hablado. La adherencia terapéutica que va a condicionar también todo, cuando sobre todo alcanzamos el compromiso del paciente. Pero no me apetecía mucho poneros el decálogo porque también con el COVID que íbamos a hacer este proyecto lo íbamos a poner de largo en distintos escenarios, sociedades científicas, etcétera, pues no hemos podido y yo creo que es un buen foro el Día Mundial de la Psoriasis para poder hablar de ello. Y bueno, en algún programa, por ejemplo, Aclarados, que hemos hecho en los últimos años y con un amigo que es Fernando Mora, que es psiquiatra, y justo he sacado una diapositiva que me gusta. La toma de decisiones es capaz de aunar, primero, objetivos terapéuticos, es decir, ¿qué queremos nosotros? Es decir, aclarar las lesiones, sí. Cuanto más aclaremos las lesiones, mucho mejor. Fijarnos que no solo es la extensión, sino la localización, qué tipo de síntomas tiene el paciente, las preferencias y perspectiva. Entonces, cuando unamos esto, llegamos al compromiso, ¿no? En la que el paciente se siente, activamos y realmente tenemos que estar activos. Yo es lo que intento transmitir siempre, además con todas las alternativas terapéuticas que tenemos ahora mismo, es transmitir, hombre, la positividad, ¿no? De decir, bueno, vamos a ir a mejor, porque tenemos herramientas para ir a mejor y nos tenemos que comprometer tanto el personal sanitario, el dermatólogo en mi caso, como el paciente, porque nace todo de un acuerdo mutuo. Es importante esto. Pasábamos de un modelo paternalista en el que antes, pues hace muchos años, realmente tú decías lo que había que hacer y ahora muchas veces el paciente quiere saber evidentemente tu opinión porque eso es así, ¿no? ¿Usted qué haría? Pues yo creo que es usted qué haría, pero con toda la información que pueda yo, porque realmente no es lo mismo un tratamiento que otro, efectos secundarios son efectos secundarios, es decir, poder ser también realista. Es importante tener en cuenta las percepciones y necesidades. La psoriasis es una enfermedad crónica, pero que es muy variable, tanto en signos y síntomas como en curso evolutivo. Y todo eso también lo tenemos que saber. No todas las psoriasis son graves, crónicas, para siempre, que cuando muchas veces nos contáis que habéis leído en internet y que realmente es bastante desolador, pues yo que hay un día en semana o 2 días en semana que solo veo pacientes con psoriasis y sus familiares, pues yo veo que están satisfechos. Aunque luego hay encuestas que hay a veces una cierta insatisfacción, yo creo que es más estructural porque muchas veces el paciente no llega, ¿no? a poder tener la entrevista o a tener los cuidados que le gustarían, pero en general yo creo que las perspectivas, yo intento ser positivo porque tenemos alternativas terapéuticas. Y todo esto, las decisiones compartidas, me gusta siempre
citar también a Albert Jovel, que pues creó lo que es el modelo afectivo y efectivo, con todo este tipo de ítems que sirven globalmente, ¿no? Para lo que es la asistencia sanitaria, y en el que es el término empoderar, que el paciente, bueno, pues tenga ese rol activo, todos estos términos que se ha hablado mucho, que a lo mejor los que están en foros de esto pues lo han oído mucho, pero creo que es importante la bidireccionalidad, no el modelo paternalista, sino una transferencia horizontal de información, trabajar en la continuidad, normalizar la enfermedad, que también mucho del título de este año es eso, ¿no? Aparte de la información, no es contagioso y vamos a normalizar también una patología en la que intentamos aclarar a los pacientes y que tenga una vida totalmente normal. También fue muy importante hace años el informe global en psoriasis, en el que también lo trajimos en otro Día Mundial de la Psoriasis, que tenemos que percibir las necesidades que nos contáis, las expectativas y aterrizarlas a las alternativas que tenemos. Aquí vemos dos fotos, lo que puede ser un espectro de tener una lesión de psoriasis o una psoriasis muy, muy grave. Muchas veces no sabe uno qué llevar, sino muchas veces las fotos graves, como a la gente le impactan mucho, es un pequeño porcentaje en los pacientes con psoriasis, pero podría ser. No queremos asustar, ni muchísimo menos. La mayor parte de las psoriasis son leves, pero evidentemente lo que le tenemos que contar y la necesidad de tratamiento que tiene un paciente con una psoriasis leve que se trata con tópico o una psoriasis grave que es obligatorio hacer un tratamiento sistémico, pues son muy, muy distintos. Igual que pasa aquí. La psoriasis, probablemente dentro de unos años, yo lo digo en las sesiones nuestras del hospital, dentro de unos años probablemente diferenciemos estos tipos de psoriasis no con la clínica, como vemos ahí una psoriasis en pliegue, que no es la típica, sino que son placas no tan descamativas, más rojas en las zonas de ingle, submamaria, axila, etcétera, psoriasis genital, en cuero cabelludo, que es una zona pues que evidentemente se tiene como caspa, que es descamación de cuero cabelludo con muchísimo prurito, afectación de calidad de vida, igual que manos y pies. Manos y pies, cuando hacemos entrevistas de calidad de vida, serían los pies una de las localizaciones más fastidiadas porque no permite la deambulación, las manos que son visibles y trabajamos con ellas, o la afectación ungueal, que denota muchas veces una afectación de las articulaciones, inflamación aparte de la merma importante de la calidad de vida. Con la investigación probablemente demos con la clave y podamos dirigir más los tratamientos a cada forma de psoriasis, pero a día de hoy, como os digo, en general tenemos buenas respuestas. Pero hay una disociación. Siempre cuando hablo con los pacientes y con acción psoriasis, vemos que la visión del paciente, donde los síntomas como el prurito, picor, escozor, dolor, es lo más importante, y muchas veces nosotros es la placa, es lo físico directamente, más que lo sintomático, ¿no? Entonces hay una disociación, igual que lo de la satisfacción que os he dicho. Muchas veces el paciente lo vive peor que a veces lo que vivimos los facultativos, y por eso es tan importante que nos transmitáis vuestras percepciones. Hay cuestionarios estandarizados como el DLQI, que muchos de vosotros os lo habrán hecho en consulta. Yo, aparte de lo que se ve físicamente, tenemos que saber cómo lleváis la enfermedad, ¿no? Si tenéis más síntomas, picor, dolor, escozor, si os cohíbe, si ha interferido en vuestra vida diaria, social, laboral, sexual, si nos ha permitido hacer un deporte, si habéis tenido problemas familiares, etcétera, ¿no? Esto que es un cuestionario que voy a hacer a 30, que bueno, que lo pasas en consulta muchas veces porque, aparte de la conversación, que es importantísimo, o sea, la tecnología muchas veces no nos lo permite y queremos ver al paciente. Entonces, apoyo con la tecnología, pero muchas veces este diálogo es importante, pero los cuestionarios también nos acercan a vuestra realidad, que es importante. A nivel terapéutico,
A nivel terapéutico, claro, con este motivo del Día Mundial, pues, habrá parte de vosotros que conocéis más cosas, otros que menos. Hablamos de decisiones compartidas, pero os quiero también mostrar qué tratamientos tenemos, ¿no? Pues las psoriasis leves son aquellas que se tratan con tratamiento tópico, que son a veces complicados de hacer porque son más o menos tediosos, más o menos crónicos, muchas veces te cansa más o menos. Por eso lo que nos gusta es tratamientos que sean efectivos en el corto plazo, es decir, que veáis respuestas y que también anime a seguir con el tratamiento. Corticoide tópico a día de hoy es el gold estándar, es decir, es lo que más se emplea. Empleado bien no tiene problemas de seguridad. Hay mucha corticofobia en la población, pero creednos que realmente los profesionales sabemos cómo utilizarlos para que no tengáis efectos adversos, pero se pueda mejorar vuestra patología, que asociamos muchas veces con vitamina D. La vitamina A se utiliza menos ahora, pero también es un tratamiento válido, igual que los inhibidores de la calcineurina o diversos productos que vendrán dentro de no mucho tiempo. Sí que es verdad que la investigación no ha sido tan potente a nivel de tópico, lo que nos ponemos en la piel, como los fármacos sistémicos que hacen efecto en todo el organismo, ¿no? Cuando ya el tratamiento tópico son formas más graves y se nos queda corto, tenemos que ir a las formas sistémicas. Esto es una diapositiva donde no me voy a parar, pero para que veáis dónde están nuestros estudios, ¿no? Nosotros, pues eso, vemos que es un tema inmunológico, es una enfermedad inmunomediada, donde hay unas células inflamatorias que dan lugar a que la piel crezca más rápido, las células de la epidermis, mayor grosor, y es lo que vemos, más rojo, más escama, más infiltración, es decir, más gruesa la piel, por esta cascada inmunológica que todos estos numeritos y letras que veis, estas citocinas, vamos a, con determinados fármacos, inhibirlas, es decir, que no pase de una citocina a otra, por decirlo así, y, por tanto, paras la cascada de la psoriasis y mejoras al paciente. Y por toda esa diapositiva anterior tenemos todos estos fármacos, que muchas veces yo se lo explico a los pacientes, ¿no? Todos estos nombres, no porque se lo sepan, sino porque sepan que hay muchísimas alternativas. Antes de esta alternativa de biológicos, que es esta diapositiva, también tenemos los sistémicos clásicos que siguen vigentes, tipo acitretino, metotrexato, ciclosporina, fumarato, un oral que es innovación como Apremilast y todos estos fármacos. Es sobre todo comentar que hay muchas alternativas y que cada paciente vamos a hacer un tratamiento individualizado para intentar darle lo mejor. No hay ningún fármaco que vaya bien al 100% de los pacientes, pero cada vez el porcentaje va aumentando, nuestros objetivos son mejores y nuestro objetivo es blanquearos lo máximo posible. ¿Qué es blanquear? Que desaparezcan. Es un término que empleamos, pero que es que se os quiten las lesiones, que se os quite el rojo, la escama, la infiltración, podéis hacer una vida normal, que se vaya el picor, el escozor, el dolor e integraros y recuperar más la normalidad. Un tema que también muchas veces nos comentáis es el tema de los biosimilares, que son fármacos biológicos que tras lo mismo que hemos puesto en la diapositiva anterior, hay los primeros que salen, cuando expira la patente de un biológico, tenemos los fármacos biosimilares. Sobre todo tenemos que dar seguridad, es decir, los fármacos biosimilares han pasado nuestras autoridades sanitarias, han hecho un estudio de comparabilidad con el biológico que salió hace años y los podemos emplear perfectamente, pero siempre en una decisión compartida, nunca mejor dicho, entre facultativo, paciente. Os tenemos que informar para dar esa seguridad que necesitáis. Es vuestro organismo y con todas las de la ley tenemos que expresaros que estos fármacos están bien, pero esa conversación sí que tiene que salir en la consulta. Gracias a estos fármacos, determinadas moléculas han bajado de precio y hace que sea más accesible para todos los fármacos biológicos y, en este caso, biosimilares. Como os he dicho, cuando os vemos en consulta, tenemos en cuenta muchos factores para decidir un tratamiento u otro. Todos estos factores os los podemos contar
sí que es verdad que muchas veces integras tantas cosas, tantas variables, que no da tiempo, ¿no?, a contar todo, pero lo importante sí, ¿no? Y lo que pone ahí las expectativas y el estilo de vida, los eventos adversos que tenéis que saber, qué tratamientos habéis tenido previamente que va a condicionar una mayor o menor respuesta, grado de actividad, todas estas cosas para que sea individualizado para vosotros. Casos de estos vemos muchos casos que son muy invalidantes, como por ejemplo esta chica que venía durante años a nuestra consulta y tenía una afectación de esta palma de la mano tremenda, y cómo con un fármaco biológico puedes conseguir esta respuesta terapéutica que hace que, pues eso, al desaparecer la inflamación pueda normalizar su vida. Siempre nos gusta poner alguna foto y esto es lo que vemos en consulta todos los días. Por último, hablamos de decisiones compartidas, de información, de un poco ponernos al día en los tratamientos, pero no puedo dejar pasar este año, evidentemente, desde el mes de marzo, que además vivimos una pandemia súper dura en nuestro país. En particular, en mi hospital, en Vallecas, ha sido tanto la primera y segunda ola muy duras, pero siempre nos hemos acordado de nuestros pacientes de psoriasis, aunque muchas veces no podíamos daros, evidentemente, la asistencia que queríamos porque estábamos trabajando en COVID todos. Hemos tenido que priorizar en las formas más graves, en el cáncer de piel, pero sobre todo es informaros de qué pasa en los pacientes con psoriasis y coronavirus y también con vuestros tratamientos. Ya en el mes de mayo, que fue aproximadamente, hicimos estas recomendaciones de cómo recuperar después de lo más crudo de la pandemia en marzo y abril, donde no había consultas físicas excepto las urgencias y lo muy prioritario, cómo íbamos recobrando la normalidad. Aparte de las medidas higiénicas, se puede ver menos pacientes, no acompañantes, todo este tipo que seguro que lo habéis visto en los distintos centros, y un poco dar luz a cómo teníamos que ver a los pacientes, ¿no? Porque teníamos que recuperar esa actividad presencial, aunque con más distanciamiento, menos pacientes por las normas sanitarias, ¿no? Y 3/4 de lo mismo con los pacientes de psoriasis, el manejo, donde estamos intentando, porque muchas veces es muy difícil por protección de datos, integrar lo que es lo presencial y lo telemático de calidad. O sea, no solo lo telemático al principio, os comento que fue muy emocionante cuando hablaba yo por teléfono, que hice muchísimas llamadas y veía esa emoción de los pacientes al otro lado del teléfono, el teléfono tan clásico, es decir, no es lo más tecnológico, no es el último grito, desde luego, un mero teléfono y cómo esa conversación, pero claro, esto no se puede perpetuar, hay que hacer medios tecnológicos de calidad, ¿no? En dermatología, con fotografías integradas en la historia clínica, donde el médico de atención primaria también tenga una posibilidad de hacer foto, de comunicarte la información del paciente y hacer incluso, bueno, pues priorizar por distintas patologías, acercar. Yo creo que lo presencial es importante y que la tecnología nos acerque más, no nos distancie. No digo, no, es que no me quiere ver, no. Queremos ver a los pacientes, pero vamos a priorizar patologías, a que haya canales y cuando haya que hacerlo, evidentemente, así será. Esto fue muy importante. Yo me he repasado, yo creo que he hecho como 15, 20 charlas de tratamiento de la psoriasis y coronavirus, ¿no? Y cómo ha ido cambiando. Al principio teníamos muchísimo miedo por a ver cómo iban vuestros tratamientos y si os infectabais. Y a medida que ha pasado el tiempo han salido muchos trabajos donde se ha visto que, primero, con los datos disponibles que tenemos, no se tiene un mayor riesgo de manifestaciones graves y de complicaciones en comparación con la población general. Todos estos fármacos que os he puesto en el cuadro, ¿no? y después del diagrama, se ha visto que no tiene un aumento de riesgo, que series de 5.000 y pico pacientes de Italia no hubo fallecimientos. Entonces hay que ser muy cauto con la información, hay que ir coger cada vez más datos, pero a día de hoy, si hay infección, se suspenden los tratamientos porque así viene en ficha técnica, como cualquier infección, pero no hay un aumento de riesgo de COVID grave con vuestros tratamientos biológicos e inmunosupresores a día de hoy con la literatura.
Por tanto, estas fueron nuestras recomendaciones que tenéis en la página también de Acción Psoriasis, de la Academia Española de Dermatología, que debéis continuar vuestro tratamiento, que os tenemos que informar que es lo que hay que hacer, ¿vale? Suspenderlo si hay infección activa. Con respecto a los tópicos, no hay literatura al respecto, entiendo que no hay problema. Y bueno, con respecto a la fototerapia, algunos de vosotros que estáis en rayos ultravioleta que mejoran mucho la psoriasis, pues sí que es verdad que hemos tenido que priorizar mucho porque son espacios muy cerrados. Antes se metía mucho paciente en la unidad de tiempo y hemos tenido que priorizar. Nosotros hemos estado 4 o 5 meses sin abrirlos, los hemos abierto y hemos hecho una normativa que también hemos colgado de la Academia Española. Esto ya os lo he dicho. Quizá una cosa importante es que la psoriasis, como os hemos explicado, y las comorbilidades, algunas de ellas coinciden con tener más riesgo de COVID grave, como puede ser la hipertensión, diabetes, dislipemia, obesidad. Nos tenemos que cuidar todos, es decir, no los pacientes con psoriasis, sino la población general, porque se ha visto que eso, tener un poquito de sobrepeso u obesidad, hipertensión, etcétera, puede ser perjudicial, ¿no? Yo también pasé el coronavirus en marzo, intermedio, ni gravísimo ni leve, pero realmente dices, a partir de ahora me voy a cuidar porque realmente es una patología que cuando nos hemos cuidado menos, a veces nos deja más huella, ¿no? Y por eso, y también asociado al confinamiento, donde hemos comido más, hemos hecho menos ejercicio, se dice que debemos tener un trabajo todavía más multidisciplinar con nutricionistas, endocrinólogos, hacer pues eso, más ejercicio físico, intentar cuidarnos más y han salido artículos al respecto. Igual que de la adherencia, cuanto más información os demos, más cumpliréis con el tratamiento y eso es importante. Entonces, informar, lo que os he dicho yo sobre qué hay ahora mismo en los artículos científicos y los estudios al respecto y cuanto más os transfiramos bien la información, más cumpliremos los tratamientos y menos sorpresas negativas tendremos. Yo por mi parte nada más, es un placer pues eso, poder comunicaros. Ya me gustaría, como otros años están en el ministerio, pero también es verdad que nos ha acercado. Muchas veces que con las vidas que llevamos es muy difícil ir en directo, pues con esto vamos a poder llegar también a mucha gente. Un abrazo fuerte. Turno ahora para la otra especialidad que conocemos muy bien, los pacientes de artritis psoriásica. Me refiero, lógicamente, a la reumatología. Vamos a tener con nosotros al doctor Rubén Queiro Silva. Él pertenece al Servicio de Reumatología del Hospital Universitario Central de Asturias, con sede en la ciudad de Oviedo. Los reumatólogos tienen ya muchos años de experiencia en terapias relacionadas con la artritis psoriásica y su abordaje, indudablemente, requiere un diagnóstico rápido y un tratamiento eficaz que evite la degradación articular. Cuanto antes, mejor. Escuchen al doctor Queiro Silva porque representa a ese grupo emergente de especialistas que profundizan a diario en nuestra patología. Hola, bienvenidos a este Día Mundial de la Psoriasis. Mi nombre es Rubén Queiro, soy un reumatólogo que trabaja en el Hospital Universitario Central de Asturias en Oviedo y estoy aquí en representación de mi sociedad, la Sociedad Española de Reumatología, a la cual le agradezco la invitación y, por supuesto, agradezco la invitación a Acción Psoriasis para participar en estas tareas divulgativas. Como reumatólogo que soy, lógicamente yo voy a hablar de la artritis psoriásica y sobre lo que el paciente, a mi entender, debería conocer y debería saber. Y empezaremos definiendo qué es la artritis psoriásica, ¿no? Hacemos un poquito de historia y a mí siempre me gusta sacar esta frase a colación. Como veis, es una crónica ya muy antigua del siglo XVII, hecha por el cronista Herrero Casado, en el que él hace referencia a un padecimiento, digamos, cutáneo y articular que sufre un religioso español que trabajaba en el Perú colonial español, y él habla de una enfermedad que aflige a este hombre, a Pedro de Urraca,
que es una enfermedad articularmente muy agresiva, que en ese momento se llamaba gota. En aquel entonces todo reumatismo articular se definía como gota, pero además se decía que el Señor le da una lepra, ¿no?, desde el cuello hasta los pies, desde los hombros a las muñecas, con unas escaras o escamas a modo de las de un pescado del grandor de una uña. Es decir, realmente lo que se describe en ese momento no es una lepra, sino seguramente lo que hoy entenderíamos como una psoriasis. Pero realmente la historia, digamos, moderna de la artritis psoriásica arranca con el dermatólogo francés Jean-François Liberen a principios del siglo XIX, cuando él hace una tesis doctoral sobre la asociación entre psoriasis y artritis. A lo largo del siglo XIX, básicamente es la dermatología francesa la que trabaja este concepto, pero sin llegar a profundizar mucho en él. Lógicamente había más interés en describir los aspectos cutáneos de la enfermedad, y de hecho hasta bien entrado el siglo XX, hablamos hasta los años 40 y 50 del siglo XX, para la mayoría de los médicos la artritis psoriásica no existe, sino que no es más que una artritis reumatoide en la que además se ve psoriasis. A mediados de los años 50, básicamente gracias a los trabajos de Mary Sherman y sobre todo los trabajos de Bernard Wright en Leeds, se empieza a ver que la artritis psoriásica tiene unas características muy diferenciadoras de la artritis reumatoide. Y de hecho, en 1964, la Asociación Americana de Reumatología, que hoy en día se llama Colegio Americano de Reumatología, pues desliga totalmente la artritis reumatoide de la artritis psoriásica. A principios de los años 70, Bernard Wright y su discípulo John Moll, digamos que apuntalan el concepto de espondiloartritis, que luego entraremos un poquito más en ellos, y a partir de ahí se va, digamos, desarrollando la historia moderna que conocemos de la enfermedad, prácticamente hasta nuestros días, donde quizás los últimos hitos de la enfermedad arrancan en el 2015, cuando nos empezamos a dar cuenta de que algo ocurre en el intestino de los pacientes, la famosa disbiosis, la famosa alteración de la microbiota intestinal, que puede estar en la génesis de la psoriasis, de la artritis psoriásica y de muchas otras enfermedades de base inmunológica. Por tanto, la artritis psoriásica, por cerrar esta primera parte, no es más que una artritis, o sea, una inflamación de las articulaciones y de las áreas que rodean esas articulaciones en pacientes que tienen psoriasis. Pero esto no es un concepto tan simple, porque como vimos en las diapositivas de historia, desde el año 2006 pensamos que la psoriasis y la artritis que se liga a la psoriasis son, digamos, dos polos de algo mucho más complejo que puede suponer afectación de intestinos, afectación del tracto uveal de los ojos, riesgo cardiovascular, mayor incidencia de depresión y ansiedad, mayor incidencia de osteoporosis, etcétera, 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 lo que ha llevado a que hablemos hoy más de enfermedad psoriásica y no solo de psoriasis o de artritis psoriásica. ¿Es una afección frecuente la artritis psoriásica? Bueno, esto que ven ustedes, y tienen que perdonar, la diapositiva está en inglés, pero está sacada del grupo GRAPA, que es el Grupo Internacional de Trabajo en Psoriasis y Artritis Psoriásica, nos dice que en Europa, que es el ámbito en el que nosotros vivimos, entre el 2 y el 3% de la población general tiene psoriasis. En España aproximadamente las cifras están en torno al 2.3-2.4%. Si esto lo trasladamos a la incidencia, es decir, a la aparición de nuevos casos cada año de artritis psoriásica, a nivel mundial entre 6 y 8 nuevos casos por 100.000 habitantes y años se diagnostican de artritis psoriásica. Para que se hagan ustedes una idea, yo vivo en una región de aproximadamente 1 millón de habitantes, pues significa que en Asturias en torno a 60-80 nuevos casos de artritis psoriásica afloran y se diagnostican cada año. Grosso modo, la prevalencia mundial de la artritis psoriásica está en torno al 0,51% de la población mundial. Las últimas cifras que conocemos de España de prevalencia o frecuencia de esta enfermedad nos hablan de en torno a un 0,6%, lo que traducido, digamos, a cifras groseras, serían más de 200.000 personas en España con artritis psoriásica. Una enfermedad que además debuta en personas jóvenes, normalmente entre los 30 y los 50 años, sin diferencias entre hombres y mujeres, aunque esto pueda admitir ciertas matizaciones. ¿Por qué es importante esta enfermedad? Pues pensar que
La artritis psoriásica puede aparecer hasta en 1/3 de los pacientes con psoriasis y además este riesgo es constante a lo largo de la vida del paciente con psoriasis. Pero el problema no es ese. El problema es que hasta un 40% de los casos de artritis psoriásica a día de hoy en el primer mundo, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, son casos que están sin diagnosticar. ¿Por qué creemos que se produce esta enfermedad? Bueno, no quiero meterme en demasiadas cuestiones técnicas, pero generalmente se cree que el origen de la enfermedad descansa en 3 pilares. La genética, es decir, todos heredamos unos genes de nuestros padres, de nuestra madre, nuestro padre, de nuestros ancestros, etc. Y dentro de esos genes, quizás el más importante es el HLA-B27, que es el gen que ha dado, digamos, un concepto unificado a las espondiloartritis, pero existen muchos otros genes. La artritis psoriásica y la psoriasis son enfermedades multigenéticas. Junto a ello, suele haber una serie de factores de riesgo, unos factores que nosotros médicamente llamamos factores ambientales. Los dos más importantes, sin duda, en esta enfermedad son el tabaco y la obesidad, que junto con la carga genética del paciente alteran una serie de ejes o de vías inmunológicas. La vía inmunológica que creemos está alterada en la artritis psoriásica es lo que se llama vía IL-23TH17. Lo ven en la imagen de la derecha como la psoriasis o la artritis psoriásica o las espondiloartritis son enfermedades dependientes del eje IL-23TH17. Y lo que ven ustedes arriba en el dibujo de la parte superior de la derecha es lo que creemos que es el origen de la enfermedad. En esta es una enfermedad basada en la entesis, es decir, entesis son puntos anatómicos donde los tendones y ligamentos se insertan en los huesos. Y allí pensamos que es el origen de esta enfermedad, en donde hay una serie de células residentes en esa entesis, son células que reconocen y expresan el receptor para la interleuquina 23 y que una vez que reconocen a esta interleuquina 23 se ponen a fabricar una serie de proteínas o citoquinas que son los que explican luego la variada expresión clínica, la variada expresión fenotípica de estas enfermedades. De manera que el curso o la historia natural de esta enfermedad está dominada por un proceso cutáneo, que es el punto de partida de la enfermedad, al que con el paso del tiempo se añade un proceso entesopático, es decir, una inflamación, donde tendones y ligamentos se insertan en los huesos, que luego por vecindad anatómica da lugar a una sinovitis o artritis, y que finalmente esto, si se mantiene en el tiempo y nosotros no hacemos grandes cosas, se produciría un daño, digamos, estructural en forma de erosiones, pinzamiento articular, desalineaciones articulares, anquilosis, etcétera, etcétera. ¿Qué impacto tiene esta enfermedad para el paciente? Bueno, si ustedes se fijan en esta gráfica en donde hablamos del retraso diagnóstico que se produce tanto en psoriasis como en artritis psoriásica, en artritis psoriásica, por desgracia, se produce un retraso promedio de 5 años. Es decir, desde que el paciente empieza a manifestar los primeros síntomas de enfermedad hasta que es correctamente diagnosticado, pasa una media de 5 años. ¿Qué importancia tiene ese retraso diagnóstico? Lo ven ustedes en esta diapositiva. En ese tiempo hemos perdido lo que nosotros llamamos médicamente una ventana de oportunidad, es decir, un marco temporal en el que somos capaces de intervenir y poder incluso cambiar la historia natural de la enfermedad. ¿En dónde estamos situando ese marco temporal? ¿Cuál es esa ventana de oportunidad que tenemos? Pues no es demasiado larga, está entre 6 meses y 12 meses, y más bien más cerca de los 6 meses que de los 12 meses, de manera que si yo llego a un retraso diagnóstico por encima de los 12 meses, me voy al lado derecho de la imagen, el color rojo, voy a tener un aumento de las incapacidades debidas a la enfermedad. El paciente va a tener en general una peor salud, un mayor riesgo cardiovascular, luego entraremos en ello. Va a haber más deterioro del daño estructural de las articulaciones, tanto las articulaciones del esqueleto periférico como del esqueleto axial, del esqueleto de la columna. Va a haber mayor riesgo de que aparezcan las formas más severas de la enfermedad y lo que es quizá más importante,
las probabilidades de que el paciente responda adecuadamente a las terapias, incluso a las terapias más modernas, y entre en lo que llamamos una remisión clínica, van a reducirse de una manera muy dramática. Esta es una diapositiva que es un estudio que acabamos de publicar nuestro grupo, la primera firmante es la doctora Morante, que trabaja en Cantabria, en donde hemos comparado en color naranja, serían los pacientes que tienen espondiloartritis anquilosante, y en color azul, los pacientes que tienen artritis psoriásica. Y ven ustedes, está descrito a la derecha con un instrumento que se llama el cuestionario de salud ASAS, cómo los pacientes con estas dos enfermedades, pero obviamente la que nos interesa hoy es la artritis psoriásica, padecen una gran cantidad de problemas, incluso pacientes que están recibiendo un tratamiento correcto y que incluso en opinión de los médicos estos pacientes están evolucionando bien. La sorpresa es cuando les preguntamos realmente cómo se sienten, aparecen una serie de impactos sobre la calidad de vida que realmente nos resultan sorprendentes a los médicos que muchas veces pensamos que tenemos bien controlados a nuestros pacientes. ¿Cómo se manifiesta esta enfermedad? Esta enfermedad tiene, como lo ven ustedes en esta diapositiva, donde se habla del espectro de manifestaciones visibles e invisibles, tiene una cara muy visible, que es la cara cutánea, la piel, las uñas, pero tiene una cara menos visible, que es la aparición de ciertos síntomas articulares, que pueden ser o no manifestaciones de artritis, y luego una serie de cortejo de procesos comórbidos que acompañan con bastante frecuencia la enfermedad, como puede ser hipertensión, diabetes, obesidad, síndrome metabólico, riesgo cardiovascular, osteoporosis, uveitis y un largo etcétera de cosas. Vean ustedes en estas imágenes, son dibujos y radiologías y diagramagrafías en los que ven cómo es una enfermedad que tiene una expresión fenotípica tremendamente amplia. Por ejemplo, vemos que la enfermedad tiene una predilección por afectar a las articulaciones interfalángicas distales, es decir, aquellas que están más cerca de la uña, pueden producir la hinchazón de todo un dedo de la mano o del pie, lo que llamamos dactilitis o dedo en salchicha, pueden afectar la columna, es decir, pueden generar una espondilitis parecida, pero distinta al mismo tiempo de la espondilitis anquilosante, y además es una enfermedad que puede remedar los síntomas e incluso los signos de otros procesos osteoarticulares, de manera que el diagnóstico diferencial a veces no es sencillo. Como ven por aquí, hemos visto en la diapositiva anterior una artritis interfalángica distal que a veces nos genera problemas diagnósticos con la clásica artrosis de la misma articulación, o como ven en este caso, una artritis reumatoide a la derecha y una artritis psoriásica poliarticular a la izquierda, que clínicamente parecen muy parecidos, pero como ven abajo, las imágenes radiográficas son tremendamente distintas. Y para cerrar este colofón, la enfermedad además, por desgracia, sobre todo cuando no se controla bien, tiene implícito un riesgo, una carga cardiovascular elevada. Sabemos que estos pacientes, con respecto a la población general que no tiene psoriasis o que no tiene artritis psoriásica, tienen más frecuencia de hipertensión, de diabetes, de obesidad, son más fumadores, y eso se traduce, y esto es una experiencia propia de nuestra unidad, en un 68% más de riesgo de eventos cardiovasculares adversos. ¿Qué podemos hacer nosotros para detectar la enfermedad a tiempo? Y esta, lógicamente, es la cuestión clave. A veces la enfermedad, cuando empieza, no es muy evidente lo que ocurre al paciente. El paciente puede encontrarse cansado, puede tener una sensación de malestar general, puede tener algún dolor articular que no termina de dar la cara. Y cuando hacemos a veces estudios de resonancia magnética, que es la imagen que ven ustedes a la derecha, encontramos áreas de inflamación, que son estas zonas señaladas en la flecha en rojo de color blanco, que si las seguimos suficientemente en el tiempo, muchos de estos pacientes que al principio no podríamos etiquetar de artritis psoriásica, sin embargo, sí acaban desarrollando la enfermedad. Los médicos nos hemos dotado de una serie de cuestionarios de cribado para intentar detectar precozmente la enfermedad, y estos cuestionarios, aquí en la imagen ven algunos ejemplos. Se pueden utilizar en consultas de medicina general, en consultas de dermatología, de reumatología, pero desgraciadamente son cuestionarios que no tienen mucha
por alguna razón no han tenido mucha aceptación en la práctica clínica cotidiana. Este estudio que hemos también publicado con colegas de dermatología recientemente en esta revista es el esfuerzo que estamos haciendo reumatólogos y dermatólogos españoles para intentar que los cuestionarios de cribado sean algo muy simple, algo muy sencillo, algo que guste al médico de cabecera, que guste al dermatólogo, que guste al reumatólogo, para poder, digamos, ser realmente instrumentos útiles en el día a día, en la práctica clínica. Mientras estos instrumentos logramos que se demuestre que son factibles y que son fáciles y que realmente identifican la realidad del problema de la artritis psoriásica, lo que tenemos que colaborar es muy estrechamente, tanto con médicos de atención primaria como con colegas de dermatología. Y lo que ven aquí, en este trabajo publicado por la doctora Belinchón, es un algoritmo de recomendación de lo que creemos que se debería hacer en las consultas de dermatología cuando el paciente va por su psoriasis para que no se nos escapen los casos de artritis psoriásica. Vamos acabando ya. ¿Cómo evaluamos esta enfermedad? No me quiero parar mucho en ello. Vean aquí que hay una gran cantidad de siglas. Estos son cuestiones técnicas. Lo que intentamos hacer nosotros como reumatólogos cuando evaluamos la actividad de la enfermedad y si nuestra enfermedad va respondiendo o no a nuestros tratamientos es utilizar una serie de cuestionarios. De todo esto que ven ustedes en imagen, quédense con el DAPSA, el cuestionario DAPSA, que es un cuestionario muy sencillo, nosotros lo solemos aplicar en nuestra consulta, y un cuestionario, también un cuestionario que realmente constituye un objetivo de tratamiento, que es el MDA, el Minimal Disease Activity, o mínima actividad de la enfermedad, que es un buen objetivo terapéutico, como luego veremos. Un grupo de trabajo multicéntrico de nuestro país, de España, ha publicado recientemente ese conjunto mínimo de datos que deberían incluir las evaluaciones de pacientes con artritis psoriásica, sobre todo cuando inician un tratamiento biológico o otro tipo de tratamiento sistémico. Son aspectos técnicos, repito, en lo que no me quiero meter demasiado. Y también nos gusta y estamos intentando que muchos reumatólogos incluyan el impacto que la enfermedad genera en la calidad de vida de los pacientes. Y por eso también nos gusta mucho que se emplee este cuestionario EULAR sobre el impacto de la enfermedad, el llamado cuestionario SAI, que como ven en imagen, intenta ver cómo está el paciente más allá de la piel, más allá de sus articulaciones. Es decir, aspectos como ven ustedes, cómo impacta la enfermedad en la capacidad de trabajar, en el sueño, en el encontrarse cansado o no, en si hay ansiedad o no, si hay depresión o no, etcétera. Un largo etcétera de cosas que son muy importantes para percibir si estamos haciendo bien las cosas o no. ¿Cómo tratamos la enfermedad? Lógicamente, yo siempre digo y me gusta decir, hay enfermos y no enfermedades. Tenemos una enfermedad que le llamaremos artritis psoriásica, pero cada enfermo con artritis psoriásica, créanme, yo llevo muchos años en esto, es distinto. Por tanto, lo que intentamos es, y esta imagen con estos bolitas de colores lo que intenta representar es que el tratamiento que vamos a poner, lógicamente un tratamiento en la medida de lo posible consensuado con el paciente, tiene que capturar todas las facetas de la enfermedad o por lo menos lo que en ese momento el paciente nos esté contando que es más importante para él. Afortunadamente tenemos muchos, fármacos para tratar la enfermedad. Este es el esquema de tratamiento probablemente más seguido a nivel europeo, el esquema de tratamiento EULAR, que simplemente es una escalera terapéutica, empezando desde el punto 1, que representa lo más básico, yéndonos hasta el punto 4, que es cuando ya nos vemos en la necesidad de empezar a intercambiar fármacos biológicos entre sí, cuando la situación quizás no ha ido como nosotros pensamos que podía ir. Pero esto es un esquema de tratamiento, repito, es un esquema, no es aplicable a todos los pacientes que nos llegan a consulta. ¿Qué objetivo de tratamiento buscamos con nuestros pacientes? Idealmente lo que se llama remisión clínica, es decir, que el paciente no tenga dolor, que no esté cansado, que duerma bien, que se levante bien, que vaya bien a su trabajo, que se divierta, que tenga una vida social normal, etc. Y eso hay que medirlo. No es fácil en una consulta del día a día saber si todos estos aspectos de la enfermedad están yendo bien o están siendo bien abordados. Este es un trabajo también que tuvimos la oportunidad de publicar hace unos años, en los que intentamos ver a nivel español
cómo se estaban logrando los objetivos de tratamiento. En este caso, lo que se midió fue la mínima actividad de enfermedad, eso que antes comentábamos como MDA, y nos encontramos que en torno a un 60% de los pacientes, incluso con los modernos tratamientos biológicos, era el porcentaje de pacientes que lograba esa respuesta. Y esto es importante porque si nos vamos a la derecha, los pacientes que logran MDA también logran importantes mejoras en su calidad de vida. Por el contrario, ese 40-41% que no logra el MDA tiene un impacto muy negativo en su calidad de vida. De hecho, el cuestionario SAI llega a ser de media de 7 puntos sobre un máximo de 10. O sea que quiero que ustedes se trasladen eso al día a día de un paciente en donde no logramos un objetivo terapéutico, en donde las cosas no nos estén saliendo muy bien. Finalizo ya, esta es mi última diapositiva, la diapositiva de resumen. Decirles que la artritis psoriásica, pues es eso, es una inflamación articular y de la sentesis de base inmunológica que se da en los pacientes con psoriasis y que se da en bastantes pacientes con psoriasis. 1 de cada 3 pacientes con psoriasis tiene o va a terminar desarrollando una artritis psoriásica, alguna de las múltiples formas que tiene la enfermedad, que en nuestro país tenemos más de 200.000 pacientes con artritis psoriásica en la actualidad, pero que por desgracia, no solo en nuestro país, sino en el entorno europeo, solo se diagnostican en torno al 60% de los casos y que a pesar de que tenemos muy buenas dianas terapéuticas, a pesar de que tenemos muy buenos medicamentos y que tenemos un buen sistema sanitario que por desgracia en esta época está siendo duramente golpeado por la pandemia COVID, a pesar de ello, digo, muchos pacientes siguen presentando alteraciones en su calidad de vida. Y que aunque intentamos que nuestros pacientes logren buenos objetivos terapéuticos como el MDA, un 40% de nuestros pacientes no logra ese objetivo terapéutico y ese porcentaje, que no es pequeño, es el que realmente sufre más las consecuencias indeseables de una enfermedad que puede llegar a ser grave. Por tanto, el mensaje quizás importante es que la colaboración entre distintos niveles asistenciales, empezando por la medicina de atención primaria, pero también yendo a los colegas de dermatología que trabajan en hospitales, que trabajan en ambulatorios, los colegas de reumatología, tenemos que interactuar para ofrecer lo mejor desde un punto de vista científico, desde un punto de vista técnico a estos pacientes, y esto, y es una reflexión que yo dejo casi desde un punto de vista social y político, puede estar en riesgo porque estamos siendo atacados por un virus, por un elemento bacteriológico ínfimo que está realmente poniendo en un brete muy serio a todos los sistemas sanitarios a nivel del mundo y eso nos puede llevar a retrasos diagnósticos incluso peores de los que hemos comentado con anterioridad. Esto ha sido todo por mi parte, les doy las gracias por la atención que prestan a esta charla, a esta comunicación. Mi agradecimiento a la Sociedad Española de Reumatología y, por supuesto, a Acción Psoriasis en este Día Mundial de la Psoriasis. Muchas gracias a todos y suerte para todos. Pues vamos ahora a escuchar a la doctora Mar Ballester. Ella es médica de familia en el Institut Català de la Salud, porque indudablemente todos los esfuerzos que hagan dermatólogos y reumatólogos tuvieron antes un médico de familia que detectó la patología y envió al paciente al especialista. Es ahí, en la medicina de familia, donde nuestra asociación, Acción Psoriasis, también quiere incidir en este Día Mundial, porque sin ellos, sin los médicos que nos conocen como pacientes en su conjunto, es imposible avanzar en nuestra calidad de vida. En estos momentos en que la pandemia está poniendo en jaque a la medicina primaria en toda España, los pacientes crónicos no dejamos de insistir en que es uno de los motores que garantizan nuestro bienestar y por mucho que el COVID demande continuos esfuerzos, como es lógico, los pacientes queremos seguir dentro del seguimiento asistencial. Quedan ustedes con la doctora Ballester. Soy médico de familia, médico de atención primaria, trabajo en un ambulatorio en Barcelona. Pertenezco al grupo de dermatología de la CANFI, que es la Asociación de Médicos de Familia, y quería agradecer a la asociación por poder participar en las jornadas de la psoriasis, del Día de la Psoriasis. En principio, mi charla la hemos titulado Explícame tu psoriasis. El médico de familia debe saber diagnosticar la enfermedad de la psoriasis
informar a los pacientes sobre la naturaleza del problema y los autocuidados que necesitan y conocer y usar los fármacos tópicos, que es una primera elección en pacientes con psoriasis leve o moderada, y saber los criterios que hemos de tener para derivarlo al especialista. Por tanto, la psoriasis, como todos sabéis, es una dermatosis inflamatoria crónica que cursa con brotes. El diagnóstico es clínico. En la diapositiva veréis que normalmente lo que vemos es un eritema, que es una rojez con engrosamiento de la piel y una descamación nacarada en placas bien delimitadas en localizaciones típicas. Como veis en la diapositiva, puede afectar el cuero cabelludo, puede afectar a las palmas de las manos y de los pies, el ombligo, bueno, en cualquier parte de la superficie cutánea. ¿Qué les pasa en las placas de psoriasis? Pues hay un trastorno en el recambio celular de la piel. En principio, la piel tarda 56 días en regenerarse y en las placas de psoriasis este recambio sucede en 7 días. Por eso hay este eritema, esta induración y esta descamación. El diagnóstico, como he dicho, es clínico. A veces, si hay dudas, se puede confirmar con dermatoscopio, que es como una lupa que tenemos en la consulta para ver cómo afecta por dentro de la piel, o en caso más extremos, la biopsia. Muchas veces, casi un 50% de los pacientes con psoriasis tienen afectación unguial y esta a veces asocia o no a psoriasis cutánea. Y otros pacientes a veces tienen artritis psoriática, que es afectación, aparte de la afectación cutánea, afectación de las articulaciones. Es importante saber qué factores pueden desencadenar los brotes de la psoriasis, como pueden ser los traumatismos, ya sea la fricción o el rascado, que provoca este fenómeno de Koehner, que, por ejemplo, al rascarse las lesiones pueden provocar las lesiones de psoriasis, el eritema, la descamación. Después también puede precipitar, después de una infección, puedes tener un brote de psoriasis, el estrés, algún fármaco, el alcohol o el clima. Pero básicamente lo que queríamos explicar en esta charla es que nosotros, cuando un paciente llega a atención primaria, que es el primer nivel o el primer eslabón que contacta el paciente con el sistema sanitario, pues queremos que el paciente nos enseñe qué patología tiene en la piel, pero aparte queremos indagar el impacto emocional que tiene esta psoriasis en el paciente y aparte, como somos médicos de atención primaria, indagar si hay más comorbilidades en este paciente. Por tanto, queremos hacer como un abordaje integral. De psoriasis hay de muchos tipos. Hay psoriasis vulgar, que son en placas, que es el 80 o 90% de los pacientes sufren de este tipo de psoriasis, que las plaquitas estas rojas con descamación nacarada. Después también hay la psoriasis del cuero cabelludo, que parece como si fuera caspa, la psoriasis unguial, que hay como un piqueteado. La psoriasis invertida, este es diferente porque ya no tiene la descamación, sino son como placas rojas, rojo intenso en las zonas de los pliegues. Después hay la psoriasis gutata, que son como gotitas, pequeñas gotitas que se extienden por todo el cuerpo, y estas suele aparecer después de unas anginas. Después la psoriasis pustulosa, que afecta a las palmas de las manos o de los pies, o la psoriasis eritrodermia. Estas dos últimas son graves y normalmente se envían ya a centros especialistas. Por tanto, a nivel de atención primaria, hacemos la evaluación individual. Miramos el brote, la intensidad del brote, pues miramos la extensión, pues si afecta, qué superficie corporal afecta. Normalmente se mira por el DSA, que es la superficie corporal. Normalmente la palma del paciente es un 1%, pues si suma más de 5 palmas de manos, ya casi que derivaríamos al especialista. Y después miramos la severidad por el PASI, que es el grado de induración, de descamación que puede tener el paciente. Esto por un lado, y por tanto, como hemos dicho, también miraremos la afectación física o psíquica del paciente. Según las guías recientes, en la guía NICE, el médico de familia atenderemos sobre todo la psoriasis leve, con una afectación de menos del 5% y con impacto leve moderado de la calidad de vida. Hay muchos estudios del impacto de la calidad de vida en que se ve que si la psoriasis está estable, la calidad de vida mejora. Por tanto, es importante indicar en este aspecto. Sabe medir la afectación física y psíquica del paciente, ya que el impacto negativo provoca que la calidad de vida sea muy
muy significativo y que condiciona la vida del paciente, que modifica sus costumbres, tiene conductas de evitación, trastornos adaptativos y muchas veces no nos lo comentan. Actualmente disponemos del test del EQI, que es un test muy simple con 10 preguntas que se valora del 0 al 30 y que hay una versión castellana y este nos permite ver la calidad de vida que tiene el paciente. De las comorbilidades se han asociado, sobre todo en las formas severas, pero se ha visto que hay un aumento de mortalidad global por enfermedad cardiovascular, porque la psoriasis, como enfermedad inflamatoria que es, pues a veces se puede asociar también a otras patologías, por ejemplo, a la obesidad, a la dislipemia, a la hipertensión, a la diabetes, al enolismo, al tabaquismo, al EPOC, a la arteriopatía periférica, al síndrome metabólico, la esteatosis hepática, que es el hígado graso, la ansiedad y la depresión. Por tanto, hemos de hacer una valoración, aparte de la psoriasis, si hay otras de estas patologías para poder hacer un abordaje más integral. Sí que se ha visto, si mejoramos la psoriasis, incluso puede disminuir el riesgo cardiovascular que pueda tener el paciente. Por tanto, desde la atención primaria queremos mejorar el tratamiento para mejorar la calidad de vida del paciente y mejorar el riesgo cardiovascular. Pero ¿qué pasa? Que se ha visto en estudios, por ejemplo, el ISPO, se ve que un 40% de las pacientes con psoriasis pues tienen mucha escasa adherencia al tratamiento. ¿Cómo podemos mejorar? Pues mejorando la relación médico-paciente, hacer una decisión compartida del tratamiento que vamos a ponerles, escoger el vehículo que después explicaré, que es el principio activo en que lo aplicaremos, y buscar el principio activo que sea más rápido para que sea potente, rápido y con poco riesgo para que pueda mejorar el paciente y genere una buena adherencia. Por tanto, le hemos de decir al paciente que se ha de aplicar diariamente emolientes para mejorar la elasticidad de las placas, exponerse al sol pero sin quemarse porque puede precipitar también como un factor precipitante, después proporcionar apoyo psicológico si creemos que es necesario y a nivel de excipientes, pues según la localización, utilizaremos unos u otros. Por ejemplo, cuero cabelludo, utilizaremos geles, sprays, lociones o champús. Nunca crema, porque la crema se quedaría en el pelo y no en el cuero cabelludo. En los pliegues utilizaremos cremas, polvos o pastas. En la cara, geles, cremas, lociones. Y en las palmas de las manos o las rodillas y los codos, que la piel es más gruesa, pues geles, pomadas o ungüentos. También el médico de familia dispone de unos algoritmos, por ejemplo, creado por nosotros de la SENFIC del 2015, en que básicamente los tratamientos tópicos pues, se basan a nivel de corticoides tópicos, los análogos de la vitamina D o queratolíticos con ácidos salicílicos o champús de brea. ¿En cuándo derivaremos al dermatólogo? Pues en aquella psoriasis en placa que la afectación supere al 5% o que haya gran impacto emocional de la calidad de vida, que sea moderado o severo. También en la psoriasis de gotas extensas, después en las formas de aquellas clínicas complejas, por ejemplo la pustulosa, la eritrodérmica, la afectación unguial, que muchas veces es difícil con el tratamiento tópico, la psoriasis con afectación articular, esta siempre se ha de derivar al reumatólogo, y después aquellos pacientes que no respondan al tratamiento que le hemos pautado. Y por acabar, quería daros las gracias por haber escuchado esta charla y, como dice en la diapo, si un paciente nos explica pues que en una semana pues no come, no duerme y no toma agua y nos pregunta qué tiene, pues podemos decir que tiene hambre, sueño y sed. Pues un paciente que tiene psoriasis podemos decirle que tiene psoriasis, pero aparte podemos explicarle todo el resto. Pues muchas gracias. El 29 de octubre es el Día Mundial de la Psoriasis y la Artritis Psoriásica. Desde Acción Psoriasis realizamos actividades de interés para los pacientes y sus familiares. Psoriasis. Estar informado. Desde Acción Psoriasis queremos agradecer también a todos los colectivos sanitarios el trabajo que hacen, especialmente en estos momentos tan duros. No podemos olvidar, por ejemplo, al colectivo de enfermería, que tanto nos allanan el camino como pacientes. Igualmente, tenemos que recordar a ese profesional sanitario con el que muy probablemente todos tengamos mucha confianza, como es el farmacéutico, cuya proximidad nos da siempre garantías.
Por eso hemos invitado a doña Rosalía Gozalo, farmacéutica del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, a la que también agradecemos su presencia. Escuchen con atención, porque su trabajo, su entrega y su visión nos pueden ayudar mucho como pacientes. Bueno, pues un año más volvemos a celebrar el Día Mundial de la Psoriasis, un año diferente, pero muy interesante también. En principio quería dar las gracias, por supuesto, al Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid por permitirme un año más el poder estar con todos ustedes en nombre de los farmacéuticos de Madrid. Soy Rosalía Gozalo Corral, soy vocal de Dermofarmacia y Productos Sanitarios de este Colegio Oficial de Farmacéuticos. Y bueno, pues mi charla de hoy va a ser muy diferente a la que yo venía realizando en años anteriores, porque tenemos que hablar de medidas de protección y tenemos que hablar de consejos desde la Oficina de Farmacia, medidas de protección frente a este virus que nos ha invadido, virus que nos ha obligado a tomar determinadas medidas, bueno, pues para proteger a la población en general y sobre todo a proteger a pacientes como los pacientes que tienen psoriasis, que tienen comorbilidades asociadas y que, bueno, pues que esta infección por parte de la COVID puede complicar el pronóstico y complicar un poco la situación a este grupo específico de pacientes. Así que, bueno, pues vamos a hablar de estas medidas de protección y cómo los farmacéuticos desde la Oficina de Farmacia atendemos todas las demandas, todas las sugerencias y sobre todo cómo estamos tan pendientes, bueno, pues de todos ustedes. Es tiempos de coronavirus y es tiempo de enfermedades asociadas, la enfermedad asociada COVID-19, no solamente a pacientes con psoriasis, sino a todos los tipos, los pacientes que tienen otras patologías de base, como son los diabéticos, los hipertensos y, bueno, pues otras patologías que a lo mejor afectan a la piel o afectan a otros órganos de una manera importante. Y desde la Oficina de Farmacia, desde luego, lo que tenemos que tener claro, y lo tenemos claro, es que tenemos que trabajar y trabajamos día a día para promover la salud y para prevenir la COVID-19 entre la población. Y estos son los consejos que desde que iniciamos esta terrible pandemia estamos compartiendo con todos nuestros pacientes, con todos los usuarios, con todos los consumidores que entran día a día pues, por la puerta de nuestras farmacias. Nuestro objetivo, desde luego, y no podía ser de otra manera, es divulgar información científica rigurosa, todo lo veraz posible entre los pacientes y la población sobre la enfermedad, porque lo que intentamos es contribuir a minimizar todos aquellos bulos y desmentir todas aquellas alarmas sanitarias en la sociedad que no tengan base científica sobre la COVID-19, porque es verdad que hoy en día estamos intoxicados de información y los farmacéuticos nos consideramos divulgadores de ciencia, divulgadores de rigor y ayudamos a los pacientes que entran a vernos todos los días a poder cribar entre lo real y lo no real. Ese es un papel que nosotros llevamos haciendo siempre, pero hoy más que nunca es importante divulgar información científica rigurosa y contribuir a minimizar los posibles bulos que puedan llevar a alarmas más graves y más intensas de las alarmas que ya tenemos con nosotros. Y nos encontramos un montón de bulos que diariamente estamos desmintiendo. Pues, por ejemplo, la gente nos pregunta qué pasa con los secadores de manos, qué pasa con las lámparas ultravioletas, qué pasa con los alcoholes, nos rociamos, no nos rociamos, nos enjuagamos la nariz con sueros salinos. Bueno, pues todo esto hay que desmentirlo y hay que explicar y hay que dar la explicación veraz para que la gente lo entienda. Miren, los secadores de manos desde luego no matan al virus. No tenemos que utilizar lámparas ultravioletas ni para esterilizar las manos ni otras partes del cuerpo, porque lo único que podemos conseguir con estas lámparas ultravioletas es aumentar la irritación de la piel. Estamos hablando de la población en general, pero yo me estoy ciñendo en este caso a los pacientes con psoriasis, donde tienen un problema muy importante de piel. No utilicen ustedes las lámparas ultravioletas porque lo único que podemos ocasionar, más allá de eliminar el virus, por supuesto, es causar una mayor irritación a la piel. No nos rociemos todo el cuerpo con alcohol ni con cloro, porque no sirve para matar el virus si es que el virus ya lo hemos contraído. Otras cosas que explicamos es qué hacemos con los enjuagues de la nariz con una solución salina. Pues les tengo que contar que
un enjuague de la nariz con una solución salina no va a prevenir la infección por el nuevo coronavirus. Enjuagarse la nariz con una solución salina nos aporta una mayor hidratación, nos facilita eliminar los moquitos que se van quedando ahí un poco retenidos cuando tenemos un proceso catarral normal y corriente, pero en ningún lugar, en ningún momento, jamás va a prevenir la infección por el nuevo coronavirus. El ajo, el aceite de sésamo, bueno, pues no van a ayudar a prevenir esta infección, como tampoco tiene ninguna evidencia científica la ingestión de líquidos calientes, ni tampoco tiene ninguna evidencia científica que este virus se puede transmitir a través de las picaduras de mosquitos. La orina infantil pues no va a proteger frente a este virus tan tremendo con el que estamos conviviendo. Y de las drogas, pues de las drogas lo único que les puedo decir es que la cocaína es una droga estimulante, es una droga adictiva cuyo consumo provoca grandes efectos secundarios, es muy perjudicial para la salud, pero en ningún caso nos va a proteger frente al coronavirus. Y aunque les parezca surrealista todos estos bulos, estos y muchos más, los farmacéuticos estamos muy acostumbrados a escuchar de la boca de nuestros pacientes, a leer en las redes sociales, a leer en determinadas publicaciones, y es un papel importantísimo que no solamente para los pacientes con psoriasis, sino para toda la población en general, seamos capaces de desmentir todo esto y aportar, como les decía, mucho rigor, mucha ciencia, mucha credibilidad y mucha seriedad, porque desde luego el tema así nos lo demanda. Y tenemos que hablar de higiene bucal. La higiene bucal es muy importante y tiene una gran relación con este virus. Fíjense ustedes, estamos muy mentalizados a lavarnos las manos, estamos muy mentalizados a utilizar la mascarilla, estamos muy mentalizados a mantener una distancia, pero no nos hemos planteado la importancia que tiene la higiene bucal y su relación con el SARS-CoV-2. El virus entra por la boca, la nariz y por los ojos, pero ese orificio más grande, desde luego, es la boca. Tenemos que saber y entender que el virus entra por la boca y que nosotros, en caso de estar contagiados o ser asintomáticos, nosotros contagiamos por la boca. Por lo tanto, tenemos que hacer una especial atención a la higiene de la boca. La cavidad bucal representa una zona de alto riesgo de infecciones y actualmente se están barajando las hipótesis donde existe una mayor concentración de estos receptores es en la lengua. En la lengua hay una alta densidad, en la garganta. Por eso tenemos tos, porque el virus lo tenemos alojado en la garganta. Por eso perdemos el olfato, porque tenemos el virus alojado en la nariz. Por eso perdemos la sensación de sabor, porque tenemos una gran densidad de virus replicándose en la parte de la lengua. Por lo tanto, es muy importante que trabajemos la limpieza, la higiene bucal, que pensemos en jabonar la boca de la misma forma que pensamos en jabonar las manos. Y a día de hoy escuchamos mucho hablar de la melatonina, escuchar mucho acerca de la quercetina. Referente a la melatonina, bueno, pues a día de hoy se carecen de datos de eficacia y seguridad clínica de la melatonina en el tratamiento y la profilaxis de la COVID. Sí que escuchamos, tomamos melatonina en determinadas concentraciones, pero al final tenemos que basarnos en evidencias científicas, en estudios que avalen bueno, pues la utilización de determinadas moléculas. Si hoy me centro en lo que más se escucha, que es la melatonina y bueno, pues la quercetina, les tengo que decir, como les acabo de contar en este instante, que no hay datos de eficacia y seguridad clínica de la melatonina en el tratamiento y profilaxis de esta enfermedad. Y también tengo que contarles que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios no ha autorizado hasta el momento ningún medicamento con quercetina para la prevención o tratamiento de la COVID-19. El virus es capaz de permanecer en determinadas superficies, como es el metal, como es el cristal o como es el plástico, hasta 9 días seguidos. Así que muy importante el limpiar nuestro móvil, muy importante el no dejar que nadie toque nuestro móvil, que nadie utilice nuestro móvil, que apaguemos el móvil antes de limpiarlo, que no lo pulvericemos directamente, que utilicemos esas soluciones que ya conocemos, como son soluciones de gel no de gel hidroalcohólico, en este caso serían soluciones hidroalcohólicos o diluciones de lejía, una parte de lejía, 50 partes de agua, o bueno, pues soluciones que se venden
y que están avalados por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios y por el Ministerio de Sanidad como sustancias que son eficaces para eliminar de superficies este coronavirus. En cuanto al lavado de las manos, bueno, pues siempre pensamos que nos tenemos que lavar las manos, pero ¿realmente lo hacemos correctamente? ¿Realmente lo hacemos en tiempo y forma? Porque sepan ustedes que tenemos que lavarnos las manos, mucho más de lo que nos lavábamos antes, pero hay determinados momentos del día en el que tenemos que hacer especial hincapié en este lavado de manos. Y me refiero a ustedes, pacientes con psoriasis, pacientes que, como os decía al inicio, son pacientes que tienen comorbilidades asociadas que pueden complicar la calidad de vida y la salud de los pacientes. En caso de estar contagiados o de, desgraciadamente, contagiarnos por este virus, el pronóstico de la enfermedad se puede ver un poco bueno, pues más agravado, con lo cual es muy importante que el lavado de manos lo hagamos con conciencia de lo que supone hacer el lavado de manos. Hay momentos en la que este lavado de manos lo tenemos que hacer sí o sí. Bueno, pues al entrar y salir de casa, al manipular alimentos, siempre cuando cocinemos, antes de comer, después de comer, por supuesto siempre que vayamos al cuarto de baño, si tenemos niños pequeños o estamos al cargo de personas mayores donde tengamos que hacer un cambio de pañal, siempre hay que hacerlo cuando hagamos un cambio de pañal. Siempre que nos sonemos la nariz, que estornudemos, que tosamos y nos pongamos la mano, o cuando vayamos a cuidar a una persona enferma o salgamos de cuidar a una persona enferma, siempre que vayamos a tocar algo que pueda estar contaminado. Por ejemplo, la mascarilla. Hablamos de que no nos debemos tocar la mascarilla, pero efectivamente cuando yo me voy a quitar la mascarilla, que es algo potencialmente contaminado, antes de quitarme la mascarilla tengo que hacer un lavado de manos. Y lo estamos viendo en la práctica diaria, que el uso prolongado de las mascarillas puede causar dermatitis en las zonas de fricción, como es la nariz, como es las orejas, como son las mejillas. Y también puede empeorar problemas dermatológicos, como son la dermatitis atópica, como es el caso de la psoriasis, que es el tema que hoy nos está ocupando. Pero sí que sabemos que podemos hacer determinadas cosas que ayuden a minimizar estos problemas, como por ejemplo es el uso del maquillaje. Yo recuerdo hace meses, donde estábamos todos confinados en casa, estábamos viviendo en una pequeña burbuja y cuando salíamos a la calle es cuando nos poníamos la mascarilla. Además, el tránsito por la calle estaba muy limitado a determinadas actividades, por lo tanto, utilizábamos la mascarilla en momentos muy puntuales, salvo que, bueno, fuéramos de este grupo de profesionales que hemos tenido que estar ahí trabajando, como es la alimentación, los farmacéuticos, los sanitarios, las fuerzas de orden y seguridad del Estado, donde nosotros sí que hemos tenido que utilizar mascarillas durante muchísimas horas. Pero una vez que empezó la desescalada, todos y cada uno de nosotros hemos tenido que incorporar la mascarilla durante muchas horas a lo largo del día. Y estos consejos van para todos. Tenemos que evitar el uso de maquillaje. Tenemos que lavar la cara con agua templada, utilizar limpiadores muy suaves, que no sean jabonosos, que no contengan fragancias, lo que nosotros los farmacéuticos llamamos jabones sin jabón. Tenemos que utilizar cremas hidratantes adecuadas para cada tipo de piel y según la edad del paciente. Y usar el tipo de mascarilla más adecuada para cada entorno y para cada circunstancia. ¿Por qué ocurre? ¿Qué ocurre? Bueno, pues ocurre lo siguiente. De la misma forma que yo tengo varios zapatos y utilizo el calzado de deporte para salir a correr, utilizo el tacón precioso para salir a una fiesta, utilizo un zapato cómodo, bueno, pues para trabajar. De la misma forma que lo hago con mi calzado, tengo que saber que existen diferentes tipos de mascarillas y dependiendo de mi circunstancia particular, en ese momento en particular, tendré que utilizar una mascarilla o tendré que utilizar otra, porque si no la utilizo estaré asumiendo un riesgo. Y de lo que se trata hoy en día es de ser conscientes del riesgo que estamos asumiendo si estamos utilizando o mal utilizando las medidas de protección que tenemos que utilizar. Tenemos que comprar mascarillas homologadas, tenemos que comprar mascarillas fiables, tenemos que comprar mascarillas en canales que nos ofrezcan absoluta seguridad, porque decirles que todas estas mascarillas tienen que cumplir con una norma y esta norma establece cuáles son los estándares mínimos de calidad que tienen que cumplir cada uno de los modelos de las mascarillas para poder cumplir eficazmente con el objetivo que se ha marcado cada tipo de mascarilla. Mire, y que su etiquetado sea un etiquetado correcto, pero además que sea veraz.
porque pegar una etiqueta de una mascarilla es muy sensible, muy sencillo, pero este etiquetado tiene que tener una trazabilidad, es decir, tiene que haber una empresa externa que asegure que lo que está diciendo el fabricante, que es lo que pone en su etiquetado, realmente cumpla con la norma y realmente se someta a unos ensayos que digan efectivamente lo que dice el fabricante es verdad y yo lo estoy certificando con este certificado. No se trata de utilizar mascarillas desinfectadas, no reutilizables, se trata de utilizar mascarillas seguras. Por tanto, solamente se pueden lavar, desinfectar mascarillas reutilizables siguiendo las instrucciones del fabricante y respetando el ciclo de lavados. Seamos conscientes de que todo lo que hagamos con las mascarillas va a alterar los filtros y vamos a estar adoptando unas falsas medidas de seguridad. Y además es que estos filtros no se ven, estas capacidades electrostáticas no se perciben visualmente, somos incapaces de verlo, tendríamos que someter la mascarilla a determinados ensayos para verificar si esta mascarilla sigue siendo útil o no sigue siendo útil. Así que es el momento de no manipular las mascarillas. Y el uso frecuente de gel y soluciones hidroalcohólicas, también estamos viendo que está llevando a irritaciones cutáneas, especialmente en personas que tienen problemas de piel o problemas previos como la psoriasis. Nunca habíamos pensado que nos fuéramos a lavar tantas veces las manos y muchísimo menos nunca habíamos pensado que nos fuéramos a lavar las manos con geles y soluciones hidroalcohólicas. Tenemos que saber que tenemos que hacer una serie de cosas, bueno, pues para evitar que esta gran manta protectora que tenemos, que es la piel, este manto hidrolipídico que tenemos que preservar la salud del manto hidrolipídico de nuestra piel, lo tenemos que intentar mantener lo más intacto y lo más saludable posible. Sabemos que los pacientes con psoriasis tienen, bueno, pues alteración en el manto hidrolipídico, alteración en general en toda la piel, pues más aún tenemos que, si es que utilizamos gel y soluciones hidroalcohólicas, que también tendremos que medir un poco este uso, porque tanto unos como otros hay que utilizarlos sobre pieles sanas y pieles limpias. Bueno, pues ¿qué tenemos que hacer después de utilizar estos geles o bien después de lavarnos las manos? Bueno, pues tendremos que, desde luego, sin ningún género de duda, tenemos que, después del lavado de manos, asegurarnos que las manos están perfectamente secas, que no dejamos humedad entre los dedos. Tenemos que utilizar cremas reparadoras. No vale ya una simple crema emoliente, hay que utilizarlas con frecuencia, las cremas emolientes, cremas hidratantes que permitan reparar la función barrera de la piel, pero además tenemos que utilizar cremas que sean realmente reparadoras, que contengan altas concentraciones en ceramidas, pues para prevenir la aparición o el agravamiento de los problemas cutáneos. Por lo tanto, nos estamos lavando, desinfectando las manos en exceso no, según lo necesario, porque ahora mismo el virus está ahí y tenemos que mantener una limpieza de manos increíble, pero sí que tenemos que preservar en la medida de lo posible la salud de nuestra piel, cuidando nuestra piel después de la limpieza con gel y soluciones hidroalcohólicas y después del lavado de manos. Explicarles que ustedes van a ver un montón de etiquetados que nos van a llevar a confusiones, y limpia y desinfecta, y es una solución higienizante, y mata y previene y cura. Vamos a ver un montón de cosas, de claims publicitarios que al final buscan vender estas soluciones y estos geles. Pero, como les digo, tenemos que utilizar productos seguros que garanticen la eficacia y la seguridad. Bueno, tenemos que saber que existen dos tipos de gel y soluciones hidroalcohólicos, los que se consideran biocidas y los que se consideran cosméticos. Los biocidas son los que llamamos antisépticos de piel sana, y lo que van a hacer es desinfectar, eliminar de nuestras manos microorganismos que pueden ser virus, bacterias, hongos, microorganismos que pueden ser patógenos. Por lo tanto, biocida es un antiséptico de piel sana cuyo objetivo es desinfectar las manos, la piel, de virus, de bacterias y de otros microorganismos. Y luego, por otra parte, tenemos los cosméticos que, a diferencia de los biocidas, el objetivo es limpiar la piel. En el caso de los biocidas, es muy fácil identificar que un biocida está autorizado por la agencia, porque es obligatorio que en el etiquetado ponga que esta solución o gel hidroalcohólico está autorizado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y tiene este número de autorización.
Y además tiene que venir la concentración de alcohol. Es importantísimo que aparezca, aparte de otros pictogramas que nos hablan de cómo hay que utilizarlo, del riesgo, etcétera, 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 nos dice exactamente cuál es la concentración de alcohol que contiene este biocida, a diferencia de los cosméticos que pueden tener concentraciones muy variables de alcohol y no es obligatorio que aparezca en el etiquetado. Claro, las concentraciones óptimas para tener esta actividad que nos proteja tiene que estar entre el 70 y el 80% de concentración de alcohol, como lo sé yo en un producto cosmético. Bueno, pues ahí está el tema. Cuando compremos un producto cosmético, un gel o solución hidroalcohólica de naturaleza cosmética, tenemos que comprarlo en un canal que nos ofrezca la seguridad y la garantía, donde haya una trazabilidad. En la farmacia, yo sé que todos los geles, soluciones hidroalcohólicas de naturaleza cosmética tienen una ficha técnica que yo previamente a tenerlo en la farmacia he pedido a mis laboratorios, he pedido a la distribución farmacéutica que cumple con unas buenas prácticas de distribución farmacéutica y que nunca van a poner en el mercado un producto que vamos los farmacéuticos a poner al alcance de los pacientes que no haya pasado por unos filtros. Por lo tanto, es muy importante que en el caso de los biocidas vean la concentración que es obligatoria que aparezca la autorización y que está autorizada por la agencia. Y en el caso de los productos cosméticos, si no aparece en el etiquetado, que ustedes compren este gel o solución hidroalcohólica en un canal donde les ofrezcan garantías absolutas y donde les puedan explicar que la concentración de alcohol se encuentra entre el 70 y el 80%. También decirles que hemos visto en las oficinas de farmacia cómo la gente compra el alcohol de 96 para limpiarse y desinfectarse las manos. Tengo que decirles que el alcohol de 96 no permanece en la piel el tiempo suficiente para tener efecto virucida porque se evapora rapidísimamente. Y ya para acabar, simplemente decirles que estamos en unos momentos muy importantes donde tenemos que ser muy conscientes de lo que utilizamos, tanto las mascarillas, las medidas de protección, las distancias, los geles, soluciones hidroalcohólicas, en momentos de muchísima responsabilidad, donde tenemos que actuar con rigor, con criterio científico, con un buen asesoramiento, donde no tenemos que promulgar ni dar rienda libre a los bulos y que los farmacéuticos, ahora más que nunca, estamos con todos ustedes, con los ciudadanos en general, pero sobre todo con vosotros, los pacientes, con ustedes, los pacientes, que tienen un problema de piel o un problema no de piel, comorbilidades asociadas importantes, donde el farmacéutico juega un papel fundamental en la adherencia, en la identificación de pequeños signos y síntomas que nos pueden hacer sospechar de comorbilidades que pueden complicar la patología y la vida del paciente. Y es muy importante donde todos tengamos el mejor y mayor adiestramiento en estas medidas protectoras. ¿Cuál es la mascarilla? ¿Cómo la tengo que hacer? ¿Cómo la tengo que utilizar? ¿Cómo la tengo que ajustar? De este arsenal de mascarillas que tengo en casa, ¿cuál es la más adecuada en cada momento? ¿Cuál es la que nunca debo utilizar? ¿Cuál es la que siempre que tengo que utilizar? ¿Y cómo tengo que comportarme en casa? Celebrar otro año más con todos ustedes el Día Mundial de la Psoriasis para mí es un honor y espero poder hacerlo durante muchos años más, aportándoles pues el conocimiento que tengo, la experiencia y sobre todo potenciando y transmitiendo el valor de la farmacia, el valor del farmacéutico y que si estamos ahí es sin ninguna duda por todos ustedes. Muchísimas gracias. Pues señoras, señores, hemos llegado al final. Queremos agradecer a la Academia Española de Dermatología y Venerología, también a la Sociedad Española de Reumatología y al Colegio de Farmacéuticos de Madrid y a todas las empresas patrocinadoras y colaboradoras. También su apoyo a este acto de nuestro Día Mundial de la Psoriasis, a la Universidad Loyola Andalucía, en esta Facultad de Comunicación en que nos encontramos, porque, recuerden, no lo olviden, el lema de este año es estar informados, porque hoy, más que nunca, la información nos empodera y nos hace más libres para adquirir la calidad de vida que nos merecemos.
Desde Acción Psoriasis, nuestro agradecimiento a los especialistas que han participado en esta jornada y, por supuesto, a todos ustedes por estar ahí siempre apoyándonos. Recuerden, 29 de octubre, Día Mundial de la Psoriasis, estar informados. Psoriasis, estar informado. World Psoriasis Day 2020.